La patrulla del pantano. Mi nombre es Francisco Morales. En el año 1985 formaba parte del ejército venezolano en una misión de reconocimiento en los pantanos del sur del país. Lo que ocurrió en esa misión me persigue hasta el día de hoy. No quiero recordar esos momentos, pero cada vez que cierro los ojos por la noche, los veo, lo siento. Y lo que me atormenta no es tanto lo que pasó, sino lo que nunca pudimos entender. Habíamos sido enviados a esa zona para realizar un reconocimiento. Informes de inteligencia hablaban de movimientos sospechosos cerca de la frontera, posibles grupos insurgentes o, peor aún, narcotraficantes. El pantano era un lugar estratégico para ellos, un terreno tan inhóspito que nadie en su sano juicio lo elegiría para esconderse. Pero lo hacían porque nadie los buscaría ahí. Al menos, hasta ese momento. Nuestro escuadrón estaba compuesto por 6 hombres, cada uno bien entrenado para moverse en terrenos difíciles. Estábamos acostumbrados a la selva, al calor sofocante y a la humedad aplastante, pero el pantano era diferente. La atmósfera ahí tenía algo distinto. No solo era el calor que te hacía sentir como si estuvieras respirando agua, era una presión, una presencia que parecía rodearnos desde que entramos en ese infierno húmedo. Nos adentramos en el pantano al amanecer, la niebla era tan densa que apenas podíamos ver unos pocos metros frente a nosotros. El suelo fangoso succionaba nuestras botas en cada paso. A veces, ni siquiera veía mis propios pies. La vegetación era espesa, con árboles retorcidos cuyas ramas parecían manos deformadas buscando atraparnos. Los sonidos de la selva, tan familiares para mí, se sentían extraños, distorsionados por el eco de la humedad y la niebla. A medida que avanzábamos, el ruido de nuestros propios movimientos se hacía cada vez más insoportable. El agua lodosa chapoteaba a nuestro alrededor y cada paso parecía un esfuerzo monumental. Pero había algo más. Un silencio en la selva que no debería estar ahí. No había cantos de aves, no había insectos, solo el ruido de nuestras respiraciones y el agua que se movía a nuestro alrededor. Recuerdo el momento exacto en que comenzó el verdadero horror. Mi compañero Santiago iba justo detrás de mí. Era un tipo fuerte, alguien en quien confiabas en una situación difícil. No era el tipo de persona que se asustaba con facilidad. Sin embargo, ese día, algo lo perturbaba, algo que no podía explicar. Lo veía nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro. En algún momento, dejó de hablar y simplemente siguió adelante, en silencio. De repente, mientras caminábamos en una sección más profunda del pantano, escuché un chapoteo detrás de mí, como si algo se hubiera movido rápidamente en el agua. Me giré instintivamente, pero Santiago ya no estaba allí. No escuché ningún grito, ningún ruido, nada. Solo silencio. Miré a mis otros compañeros, y todos tenían la misma expresión de desconcierto. Caminamos de regreso unos metros, buscando cualquier señal de él. Fue entonces cuando lo vimos. Su casco flotaba en la superficie del agua, meciéndose ligeramente con las pequeñas olas que producíamos al movernos. Lo recogí con manos temblorosas y cuando lo levanté, el agua sucia y oscura goteaba por los bordes. Era como si él simplemente hubiera desaparecido, tragado por el pantano. Pero lo peor fue lo que vimos en el barro junto a donde flotaba el casco. Había huellas. No eran las huellas de un hombre adulto, sino marcas de manos pequeñas, como las de un niño, impresas en el barro húmedo. Estaban frescas, como si algo o alguien hubiera estado allí hace apenas unos minutos. Nadie dijo nada. Nos miramos unos a otros, buscando respuestas que ninguno de nosotros tenía. Intentamos mantener la compostura, continuar la búsqueda, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire era más pesado, más sofocante, como si el mismo pantano supiera lo que acababa de ocurrir y nos estuviera acechando. Seguimos adelante, pero la moral estaba rota. Los pasos eran torpes, mecánicos, sin la energía de antes. Ya no hablábamos. Sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno quería admitirlo. Mientras avanzábamos, la niebla se hizo más espesa, hasta el punto de que apenas podíamos ver al hombre que teníamos enfrente.
Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. No sé cómo describirlo mejor. Al principio, pensé que eran voces de los demás, tal vez una conversación susurrada, pero cuando me giré, vi que todos estaban en silencio. Y, sin embargo, los murmullos continuaban, justo al límite de mi audición, como si alguien hablara desde la niebla, demasiado bajo para entender lo que decían. Tratamos de ignorarlo, de seguir adelante. Pero los murmullos se volvieron más claros. Palabras incomprensibles, como si estuvieran en un idioma antiguo o una lengua que ninguno de nosotros conocía. A veces, parecía como si vinieran de todas partes a la vez, rodeándonos, observándonos. Otras veces, los sonidos se sentían lejanos, como si estuvieran llamándonos desde algún lugar profundo del pantano. Mis compañeros también los escuchaban, lo veía en sus ojos. El miedo estaba presente en cada uno de nosotros, pero el entrenamiento militar nos empujaba a avanzar, aunque sabíamos, en el fondo, que algo más allá de nuestra comprensión nos esperaba. No puedo decir cuánto tiempo pasó desde que Santiago desapareció. El tiempo en ese lugar parecía estirarse y distorsionarse, como si el pantano no respetara las reglas del mundo exterior. De alguna manera, llegamos a una zona más abierta, un claro rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de musgo. La niebla se había disipado un poco, pero había algo más, algo que no estaba ahí antes. Vimos figuras, sombras moviéndose entre los árboles. Al principio, pensé que eran los insurgentes, que finalmente habíamos encontrado lo que buscábamos. Pero a medida que las figuras se movían, nos dimos cuenta de que no eran personas. Eran algo más. Las sombras eran delgadas, deformes, con brazos y piernas que parecían alargarse y retorcerse de maneras imposibles. Se movían rápidamente entre los árboles, demasiado rápidas para ser humanas. Pero lo más aterrador era la sensación que transmitían, no estaban allí para huir de nosotros, no intentaban esconderse. Nos estaban observando, como si estuvieran esperando algo. Mis compañeros empezaron a murmurar entre ellos, discutiendo si debíamos retirarnos o continuar. Pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, una de las sombras se detuvo. Y entonces lo vimos. No era solo una sombra. Era una figura humana o algo que alguna vez lo fue. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, hundidos y vacíos, parecían perforar el alma de quien los mirara. Tenía la estatura de un niño, pero había algo profundamente antinatural en su aspecto, como si su cuerpo hubiera sido deformado por el tiempo o el dolor. En su mano sostenía algo. Cuando levantó el brazo, reconocí lo que era, el casco de Santiago. Lo había tenido todo este tiempo. No sé qué ocurrió después con claridad. El pánico se apoderó de nosotros. Uno de mis compañeros abrió fuego, y en ese momento, todo se desmoronó. El sonido de los disparos resonó en la niebla, pero las sombras no retrocedieron. En lugar de eso, comenzaron a acercarse, moviéndose entre los árboles, rodeándonos. Sentí un frío intenso en el aire, y algo en mí supo que no podíamos quedarnos allí. Gritamos órdenes confusas, intentando reagruparnos, pero todo era un caos. En algún momento, uno de mis compañeros tropezó y cayó en el agua. Intentamos ayudarlo, pero la niebla se cerró a nuestro alrededor y lo perdimos de vista. Lo último que escuchamos fue su grito, un sonido desgarrador que aún me persigue. Corrimos. No sé cómo logramos salir de ese pantano, pero en algún momento, la niebla comenzó a disiparse y el suelo fangoso dio paso a terreno más firme. Solo éramos 3 cuando finalmente salimos del pantano, empapados, agotados y en silencio. Nadie dijo una palabra sobre lo que habíamos visto. No era necesario. Cuando regresamos a la base, dimos nuestro informe. Dijimos que habíamos encontrado señales de actividad enemiga, pero que habíamos perdido a 3 hombres debido a las difíciles condiciones del terreno. Nadie nos preguntó más. Nadie quería saber la verdad. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar, pero algo me dice que nunca me he ido realmente. Las noches son lo peor. Cierro los ojos y veo a Santiago, veo a las sombras, veo esos ojos vacíos mirándome desde la niebla. Y lo peor de todo es que sé que están esperando.
esperando a que vuelva. Pero no lo haré. No volveré. El cuartel de Bogotá. Dejaré mi nombre en el anonimato, no solo por precaución, sino por algo más profundo. No quiero revivir lo que sucedió ni que mis palabras traigan consigo el mismo destino que afectó a mis compañeros. Fui parte del ejército colombiano, y durante mi entrenamiento en el cuartel de Bogotá, algo sucedió, algo que me perseguirá hasta mi último aliento. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero intentaré hacerlo lo más detalladamente posible. Es posible que, al leer esto, sientas una sensación de incomodidad. Si es así, te recomiendo que pares de leer. No todos pueden soportar lo que yo viví. El cuartel tenía su historia, como todos los lugares donde se han derramado lágrimas y sudor. Viejas paredes, techos altos y largas filas de camas metálicas en las que los reclutas pasaban las noches. Entre ejercicios extenuantes y órdenes gritadas, siempre había tiempo para hablar de lo que corría por las sombras del lugar. A mí no me interesaba, no creía en esas cosas. Historias de fantasmas, de figuras que se aparecían en la noche, eran solo eso, leyendas para asustar a los más nuevos. Uno de esos rumores, sin embargo, era más persistente que el resto. Todos lo conocían, la leyenda de la mujer de blanco. Decían que había sido la esposa de un oficial, muerta en circunstancias misteriosas décadas atrás. Algunos aseguraban que la habían encontrado flotando en el río cercano al cuartel. Otros, que simplemente desapareció un día. Su espíritu, según contaban, aparecía al pie de las camas, observando en silencio, esperando algo. Pero nunca nadie decía qué. Recuerdo la primera vez que escuché esa historia. Estábamos sentados en la cantina, a punto de terminar nuestro almuerzo, cuando un veterano comenzó a hablar de ella. Era una noche especialmente oscura, de esas que hacen que el viento suene como un susurro maldito entre las ventanas. Nos reímos, como siempre hacíamos, descartándolo como tonterías. Sin embargo, no podía negar que algo en el tono de su voz me incomodó. Pero me dije a mí mismo que era solo una tontería más. Mi vida en el ejército siguió como de costumbre hasta aquella noche. Es irónico que lo recuerde con tanta claridad, porque no debería haber sido diferente a cualquier otra. Estábamos agotados después de un día de maniobras bajo la lluvia. El frío se había instalado en nuestros huesos y lo único que quería era dormir y olvidarme del dolor en mis músculos. Entré en la barraca y me dejé caer en la cama. Al poco tiempo, me hundí en un sueño profundo. Entonces, algo cambió. Desperté de repente, aunque no supe por qué al principio. El aire se sentía distinto, más pesado, y había un frío extraño, casi sobrenatural, que invadía la habitación. Me cubrí con la manta, pensando que quizás una ventana se había abierto, pero el aire no era el tipo de frío que proviene de una corriente. Era otro tipo de frío. Uno que se siente en la piel, pero también en el alma. Intenté moverme, pero no pude. Al principio pensé que era el agotamiento, que mis músculos estaban demasiado cansados para responder. Pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Algo, una presencia, me mantenía clavado en el colchón. Mi respiración se aceleró y mis ojos se movieron frenéticamente, buscando en la oscuridad. Y ahí la vi. Al pie de mi cama, apenas visible en la penumbra, estaba una figura. Inmóvil. Silenciosa. Pálida como la luz de la luna. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido blanco que parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Su cabello caía desordenado sobre su rostro, y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Podía sentir su mirada quemándome, fría y vacía. Intenté gritar, pero nada salió de mi garganta. Estaba completamente paralizado, atrapado por una fuerza invisible. Y entonces, en ese silencio aterrador, escuché algo. Fue un sonido bajo, como un susurro, pero al mismo tiempo, era como si resonara en toda la habitación. Dijo mi nombre. No lo preguntó. No lo gritó. Simplemente lo dijo, en un tono tan suave que parecía que las paredes lo absorbían.
Sentí como mi piel se erizaba, cada fibra de mi ser quería huir, pero no podía moverme. Solo podía mirarla, esa figura espectral, mientras sus labios pálidos seguían moviéndose, murmurando algo que no podía entender del todo. La figura se quedó allí durante lo que parecieron horas. Mis ojos comenzaban a arder de no parpadear, mi pecho dolía por la desesperación de no poder respirar profundamente. Y luego, tan repentinamente como apareció, desapareció. Solo quedé yo, en la oscuridad, jadeando como si hubiese corrido kilómetros. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto, con la mirada fija en el techo, esperando que esa cosa regresara. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido un sueño, una especie de parálisis del sueño, producto del agotamiento. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa sensación, ese frío, esos ojos invisibles que me miraban, eran demasiado reales para ser solo producto de mi mente. No fui el único. Al cabo de unos días, otro compañero mencionó que había tenido una experiencia extraña. Su relato era casi idéntico al mío, la misma figura, el mismo frío, el mismo susurro. Decidimos no hablar más de ello, pero sabíamos que algo estaba ocurriendo. Y no estábamos preparados para lo que vendría después. 3 semanas después, durante una de las maniobras nocturnas, uno de los reclutas desapareció. Nadie entendía cómo había ocurrido. Lo habíamos visto minutos antes, pero de repente, simplemente ya no estaba. Lo buscamos durante horas, pero no encontramos ni una pista. Al día siguiente, su cuerpo apareció en el mismo río que bordeaba el cuartel. Lo encontraron flotando boca abajo, pálido como la luna, con los ojos abiertos en una expresión de puro terror. Eso fue solo el comienzo. 2 semanas más tarde, otro compañero murió. Esta vez, lo encontraron en su litera, completamente rígido, como si hubiera muerto de un ataque al corazón, pero no había ninguna explicación médica para su estado. Solo su rostro, marcado por una expresión que no podré olvidar jamás, un rictus de pavor absoluto, como si hubiese visto algo que no debía. Después de esa muerte, la atmósfera en el cuartel cambió. El miedo era palpable. Nadie hablaba de ello, pero todos sabíamos lo que estaba ocurriendo. El rumor de la mujer de blanco ya no era una leyenda. Era real y estaba cobrando víctimas. Yo sobreviví, pero no sin consecuencias. Desde aquella noche, mis sueños fueron invadidos por pesadillas horribles, siempre con la misma figura observándome desde el rincón más oscuro de la habitación, susurrando mi nombre una y otra vez. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de explotar, y cada vez que lo hacía, sentía que estaba más cerca. Como si cada susurro la trajera un poco más hacia mí. Pedí mi traslado poco después de la tercera muerte. No podía soportar más noches en ese lugar maldito. Me dijeron que era por estrés, que necesitaba descansar. No les dije la verdad, ni siquiera intenté explicarles lo que había sucedido. No lo habrían creído. Ahora, años después, sigo teniendo las mismas pesadillas. Sigo despertando en medio de la noche, sintiendo ese frío. A veces creo que la veo, solo un destello blanco en la oscuridad de mi habitación. Nunca me atrevo a mirar directamente. Siento que si lo hago, si me permito verla de nuevo, esta vez no sobreviviré. Y si estás leyendo esto, te lo advierto, no la busques. No intentes entender lo que realmente es. Porque una vez que la veas, una vez que escuches tu nombre en su susurro, estarás marcado. Y no importa dónde vayas, no importa cuán lejos corras, ella siempre te encontrará. La maldición de la aldea. Mi nombre es Julio Salazar. En 1989, fui desplegado como parte de un escuadrón militar en una misión de reconocimiento en El Salvador, en plena guerra civil. Era una época de caos y violencia, pero no éramos ajenos a la brutalidad. Había luchado en otros conflictos, y pensé que, como siempre, los horrores serían humanos, crudos y tangibles. No imaginaba que, al pisar esa tierra, el miedo tomaría una forma mucho más profunda y más oscura. Nos enviaron a una aldea remota en las montañas.
Oficialmente, íbamos a buscar presencia guerrillera, pero en el fondo sabíamos que era una excusa para afianzar el control sobre la región. Los aldeanos eran pobres, campesinos que apenas se sostenían con lo que cultivaban, pero en sus ojos había algo que me incomodaba desde el primer día. No era solo miedo. Era como si supieran algo que nosotros no. Uno de los más ancianos se acercó la primera noche que llegamos. Era un hombre encorvado, con el rostro tallado por los años y el trabajo bajo el sol. Con una voz temblorosa, nos advirtió que estábamos en un lugar donde los soldados no debían estar, donde los muertos caminaban y donde la tierra estaba maldita para quienes llevaban armas. Mis compañeros, como yo, se rieron. Parecía una de esas historias que la gente cuenta para asustar a los forasteros, para mantenernos a distancia. Pero la sensación de inquietud comenzó casi de inmediato. La primera noche, mientras montaba guardia, los perros de la aldea comenzaron a aullar sin razón aparente. No había luna y el cielo era una oscuridad absoluta. Mi rifle colgaba a mi lado mientras miraba hacia el bosque que rodeaba la aldea, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. De pronto, el radio en mi cinturón crujió y una voz se filtró por los auriculares. Al principio, pensé que era uno de mis compañeros, pero las palabras no tenían sentido. Hablaban en un idioma que no reconocía, una lengua antigua y gutural. Lo extraño es que el canal estaba cerrado. Nadie debería haber podido transmitir. Traté de hacer contacto con el resto del escuadrón, pero la señal estaba muerta. Solo quedaba el murmullo de esa voz distante que parecía envolverme desde la oscuridad del bosque. Al día siguiente, compartí lo sucedido, pero todos lo descartaron. El equipo de radio está defectuoso, me dijo Torres, el técnico del grupo. No le di más vueltas. Sin embargo, la atmósfera en la aldea no mejoraba. Las miradas de los aldeanos seguían siendo de una mezcla entre desprecio y lástima. Algo ocultaban. Esa misma semana, mientras montábamos una red de vigilancia alrededor del perímetro, empezaron los accidentes. El primero fue Méndez. Lo encontramos por la mañana, después de que no respondiera al llamado para el desayuno. Estaba tendido en su tienda, rígido, con los ojos abiertos de par en par. Su cara estaba deformada por una expresión de puro terror y en su piel había una extraña palidez que no habíamos visto nunca. Los médicos del pelotón no pudieron explicarlo. No había signos de violencia ni heridas visibles. Ataque al corazón, concluyeron finalmente, aunque Méndez no tenía antecedentes de problemas cardíacos. La muerte de Méndez dejó un vacío en el grupo, pero el mayor impacto llegó cuando 2 días después, Gómez, otro de mis compañeros, desapareció sin dejar rastro. Salió en una patrulla nocturna y nunca regresó. Al principio, pensamos que había desertado o se había perdido en la espesura, pero lo que encontramos hizo que cualquier esperanza se desvaneciera. Al día siguiente, hallamos su cadáver colgando de un árbol en el bosque, a unos metros de donde había estado patrullando. Su cuerpo estaba en un estado deplorable, como si hubiera sido mutilado por algún animal salvaje, pero había algo que no cuadraba. Su rostro tenía la misma expresión de terror que el de Méndez y sus manos estaban rígidas, señalando hacia la aldea. El miedo comenzó a extenderse por el campamento. Algunos hablaban de guerrilleros, de emboscadas, pero algo más profundo había calado en nuestros corazones. Las muertes no tenían lógica y las noches seguían trayendo nuevos horrores. Los perros continuaban aullando, las radios seguían transmitiendo esas voces extrañas, y todos en el escuadrón comenzamos a ver cosas en la oscuridad. Sombras que se deslizaban entre los árboles, figuras que parecían observarnos desde la distancia. Torres, siempre el más racional del grupo, fue el siguiente en morir. Lo encontraron en su tienda, empapado en sudor, con la cara enterrada entre sus manos. Sus dedos estaban crispados, como si hubiera intentado arrancarse los ojos. La explicación oficial fue paranoia inducida por estrés, pero todos sabíamos que era más que eso. Algo estaba jugando con nuestras mentes, algo que nos acechaba en silencio. Fue después de la muerte de Torres cuando comencé a tener sueños. No eran pesadillas al uso, sino visiones. En ellas me encontraba solo en medio de la aldea, pero la aldea no estaba vacía.
En cada una de las chozas había soldados, hombres de distintas épocas, todos uniformados, con rostros pálidos y ojos vacíos. Me miraban desde las ventanas, desde las puertas, como si esperaran que me uniera a ellos. Cada vez que despertaba, sentía que una parte de mí había quedado atrapada en ese sueño, una parte que nunca recuperaría. Los aldeanos comenzaron a evitarnos por completo. Ya no salían de sus casas cuando pasábamos. Solo el anciano que nos había advertido al principio continuaba viéndonos, siempre desde la distancia, con una mirada de resignación, como si supiera que ya estábamos perdidos. Los últimos días antes de la evacuación fueron los peores. Éramos 6 al principio, pero solo quedábamos 3. Cada uno de nosotros vivía con el miedo constante de ser el siguiente. Las noches eran interminables, llenas de murmullos que provenían de ninguna parte, de pasos que no tenían dueño. Había noches en las que no podíamos siquiera dormir, nos sentábamos en círculo, con las armas en la mano, esperando el golpe final. Recuerdo la última noche con una claridad aterradora. Estábamos listos para retirarnos, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire era pesado, sofocante. Nos refugiamos en una de las casas abandonadas de la aldea, temblando, esperando que la luz del día nos trajera algún tipo de salvación. Pero la salvación nunca llegó. En medio de la noche, me desperté abruptamente. Los aullidos de los perros habían cesado y el silencio era absoluto. De repente, las radios comenzaron a chisporrotear de nuevo, esta vez con más fuerza. Las voces eran más claras, pero seguían siendo incomprensibles. Me incorporé, empapado en sudor, y entonces lo vi. Desde una de las ventanas, una figura observaba. Era un hombre, vestido con un uniforme antiguo, muy parecido al nuestro, pero su rostro estaba cubierto de sombras, y sus ojos eran completamente negros. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura levantó una mano, como si estuviera llamándome. Alrededor de mí, mis compañeros empezaron a murmurar en sueños, sus cuerpos retorciéndose de manera antinatural, como si algo invisible los estuviera manipulando. La figura se acercó a la puerta, y fue entonces cuando todo se desvaneció en una oscuridad profunda, sofocante. Desperté al amanecer, solo. Mis compañeros habían desaparecido, y no quedaba rastro de ellos. Las radios estaban apagadas, los perros muertos, y la aldea completamente vacía. Caminé durante horas hasta que finalmente fui encontrado por otro escuadrón. Nunca pudieron explicar lo que sucedió en esa aldea. Las muertes fueron catalogadas como accidentes en combate, pero yo sabía la verdad. Esa tierra estaba maldita, como lo había advertido el anciano. Los espíritus de los soldados caídos, aquellos que habían pisado esas tierras antes que nosotros, habían reclamado a mis compañeros, uno por uno. Y ahora, incluso en la seguridad del cuartel, siento su presencia, en las sombras, en los susurros del viento. Sé que algún día vendrán por mí también. A veces, en medio de la noche, oigo el crujido de las radios. Y las voces, las mismas que escuché en la aldea, me llaman. Roba pieles. Soy militar y siempre he sido de los que no creen en cuentos ni leyendas. Lo mío son los hechos, lo tangible, pues mi vida ha sido un constante enfrentamiento con el peligro y he visto cosas que harían temblar a cualquier civil, pero nada me preparó para lo que ocurrió en aquel desierto maldito. Cuando me enfrenté a algo que escapaba a toda lógica, algo que no debía existir. Era una misión rutinaria, mi batallón y yo habíamos sido desplegados en una zona árida y desolada al norte del país, un lugar donde el calor parecía devorar la carne y la noche se tragaba el alma. Era un territorio hostil, pero no por lo que esperábamos, pues el enemigo no era humano. Habíamos llegado para investigar las desapariciones de varios grupos militares en la zona. No había reportes oficiales de combate ni enfrentamientos, solo el silencio inquietante de soldados que nunca regresaban, hombres entrenados, endurecidos por la guerra, evaporándose en la nada. Eso encendió las alarmas y nadie lo admitía, pero había un rumor que corría por entre los escuadrones, una especie de susurro sombrío que aterraba a los veteranos.
Decían que en esas tierras no se trataba de ningún enemigo convencional, pues había algo que cazaba, algo antiguo, implacable. Pues algunos lo llamaban el robapieles. La base que nos asignaron estaba en ruinas, no había más que vestigios de lo que una vez fue un puesto militar activo. Edificios abandonados, vehículos destrozados y, lo peor, el hedor. El aire estaba impregnado de un olor acre, como si algo podrido llevara años fermentando bajo el sol inclemente. No vimos cuerpos, ni restos humanos, pero había algo en el ambiente que me ponía los pelos de punta, algo andaba mal. Esa primera noche no pude dormir, pues me encontraba en la cama, envuelto en una oscuridad tan densa que casi se podía cortar. El viento soplaba suave, pero traía consigo un sonido extraño, como si alguien o algo estuviera susurrando a lo lejos, demasiado lejos para entender las palabras, pero lo suficientemente cerca para perturbarme. Lo atribuí al cansancio, al estrés de estar en una zona tan hostil, y me forcé a cerrar los ojos, pero algo me mantenía alerta, un presentimiento, una sensación en mi pecho que no me dejaba estar en paz. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un gruñido, bajo y gutural, que parecía provenir desde las entrañas de la tierra. Me levanté y salí de la tienda, con el fusil en mano, buscando algo, cualquier cosa que justificara esa sensación. El aire era espeso y el silencio casi insoportable, pero no vi nada, solo sombras que se alargaban bajo la luz de la luna. El resto de los compañeros dormía o, al menos, lo intentaban. Decidí que sería mejor no alarmarlos con mis paranoias, así que volví a mi cama, pero esa noche no pude conciliar el sueño. Pues algo estaba allá afuera, lo sabía. El día siguiente transcurrió sin grandes novedades, pero la tensión en el aire era palpable, pues todos sabíamos que algo no estaba bien. Seguimos explorando el terreno, buscando indicios de los soldados desaparecidos, pero no encontramos nada, solo rastros antiguos de campamentos vacíos y herramientas oxidadas. Era como si la tierra misma se hubiera tragado a los hombres. Al caer la noche, el miedo se intensificó y nos turnamos para hacer guardias, y cuando me tocó a mí, los sonidos regresaron. Primero, esos gruñidos distantes que parecían venir desde el suelo, como si algo grande se estuviera moviendo debajo de nosotros. Luego, el viento cambió, y dejó de ser una brisa cálida y se tornó frío, cortante, trayendo consigo un nuevo sonido, el crujido de algo que caminaba entre los árboles muertos. Me paré en seco, el arma en posición, tratando de identificar el origen de ese ruido, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura alta, demasiado alta para ser un hombre, se movía entre las sombras, a unos metros de distancia. Su andar era torpe, como si no supiera cómo usar sus piernas, pero lo que más me aterraba era su forma, pues parecía humano, pero no lo era. La piel que llevaba era extraña. Colgaba de su cuerpo de una manera antinatural, como si no le perteneciera, como si hubiera sido arrancada de otro ser. En eso sentí un nudo en el estómago, pues eso no era posible, no podía ser real. Me quedé quieto, esperando a que desapareciera, pero entonces se detuvo, giró la cabeza en mi dirección y, en ese momento, lo supe, sabía que yo estaba allí. Pude sentir su mirada atravesando la oscuridad y mi corazón se aceleró y el miedo me invadió de una manera que nunca había experimentado antes. No era el temor común de un soldado en combate, era algo primitivo, un miedo ancestral. Pues estaba ante algo que no comprendía, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí hacia la tienda, despertando a mis compañeros. Pero cuando les conté lo que había visto, lo atribuyeron a la fatiga, a los días de tensión. Sin embargo, pude notar en sus ojos que algo les inquietaba también. Quizá ya habían sentido lo mismo, pero no querían admitirlo. Esa noche, todos estuvimos más alerta, pues el ambiente era sofocante y la sensación de ser observados nunca nos abandonaba. Y el olor, ese olor a carne podrida, a muerte, se hacía cada vez más fuerte. Algo estaba cazándonos, y lo sentíamos. No tardó en atacar, y fue rápido, brutal. En medio de la guardia de uno de los compañeros, el silencio se rompió con un grito desgarrador. Corrimos hacia el lugar, pero ya era tarde, pues su cuerpo yacía en el suelo, despojado de su piel.
Su rostro estaba congelado en una mueca de terror indescriptible, pero lo peor fue lo que no vimos. No había rastro del atacante, ni siquiera señales de lucha, simplemente había sido desollado vivo en cuestión de segundos. El pánico se apoderó del grupo, intentamos comunicarnos con la base principal, pero las radios no funcionaban, como si algo estuviera interfiriendo con las señales. Estábamos solos, atrapados con aquello que nos acechaba, y no había escapatoria. Esa misma noche, lo vi de nuevo, más cerca esta vez. Caminaba alrededor de nuestro campamento, observándonos, y su piel estaba estirada, tensa, y su andar seguía siendo errático, casi como si estuviera aprendiendo a moverse en ese cuerpo que no le pertenecía. La verdad, no puedo describir el horror de ese momento, pues no sabíamos qué hacer, y las balas no parecían tener sentido frente a algo así. Comenzamos a perder hombres, uno tras otro, y cada vez que alguien se alejaba, aunque fuera por un segundo, escuchábamos su grito y luego solo quedaba el silencio y un cadáver desollado. Era implacable, paciente, y no tenía prisa, solo nos estaba cazando, uno a uno. Pasaron los días y ya éramos pocos, y el miedo se había convertido en nuestra única compañía. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era en susurros, pues no queríamos que supiera que aún estábamos allí, aunque en el fondo sabíamos que lo sabía. Nos estaba jugando, como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. Finalmente, decidimos que debíamos escapar, aunque no teníamos idea de cómo hacerlo sin ser cazados. Una noche, aprovechamos una tormenta de arena para movernos, y creíamos que el viento y la arena nos cubrirían, pero estábamos equivocados, y en medio de la tormenta, lo vimos. Caminaba entre las ráfagas de arena como si no le afectaran, y su silueta enorme y desfigurada era lo único que distinguíamos, y en eso corrimos. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho, pero fue en vano. Lo último que recuerdo de esa noche es el sonido de mis compañeros cayendo, uno tras otro, mientras yo seguía corriendo. El viento ahogaba sus gritos, pero lo sentía. Sabía que no quedaba nadie más, y seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más y caí al suelo, extenuado, esperando el final, pero no llegó. Cuando desperté, estaba solo, no había rastros de mis compañeros, ni de lo que los había cazado. Pues de alguna manera, había sobrevivido. Me encontraron días después, deambulando por el desierto, en estado de shock. Apenas pude contar lo sucedido, pero nadie me creyó. Lo atribuyeron al trauma, a la fatiga mental, pero yo sé lo que vi, sé lo que nos cazó, y no era humano, no era algo que perteneciera a este mundo. Desde entonces, no he podido dormir bien, y cada vez que cierro los ojos, veo esa figura moviéndose en las sombras, acercándose poco a poco. Sé que sigue ahí, esperando, y algún día vendrá por mí. Porque eso es lo que hace, caza. Y cuando te encuentra, se lleva tu piel. Nunca volví a ese desierto maldito, pero escucho rumores de más desapariciones. El Wendigo en la sierra. Nunca he sido una persona que creyera en leyendas. Durante mis años en el ejército, he vivido cosas que a muchos podrían asustarles, pero al final, todo tenía una explicación racional. Eso creía hasta que nos enviaron a esa maldita sierra, una región montañosa al norte del país, un lugar olvidado, donde las mismas nubes parecían esconder el sol para siempre. Lo que experimenté allí es algo que nunca podré olvidar, algo que me persigue cada vez que cierro los ojos. Esa misión marcó un antes y un después en mi vida, y aún hoy, aunque trato de dejarlo atrás, las pesadillas vuelven una y otra vez. Este relato es mi intento de sacarlo de mí, como si escribirlo lo pudiera hacer desaparecer de mi mente. Nos habían dado órdenes claras, asegurar la zona y localizar a un grupo de contrabandistas que, según la inteligencia, estaba usando la región para esconderse. Eran las primeras semanas de otoño, cuando la sierra ya empezaba a helarse por las noches. Salimos un grupo de 5, el sargento Muñoz, el cabo Rivas, los soldados Pérez, Ortega y yo. En el cuartel nos advirtieron de las inclemencias del clima, pero ninguno mencionó lo que realmente acechaba en esa maldita montaña. El primer día en la sierra fue tranquilo, demasiado tranquilo.
La vegetación era espesa y a pesar de que llevábamos un mapa y brújulas, el terreno era difícil de navegar. Al mediodía, el cielo se había cubierto por completo y la temperatura descendía rápidamente. No había señal de los contrabandistas ni rastros de alguna actividad humana reciente. Algo no cuadraba. Al caer la noche, montamos un campamento improvisado con la esperanza de que al día siguiente encontraríamos alguna pista. Aquella primera noche fue cuando todo comenzó a sentirse extraño. El viento ululaba entre los árboles, pero lo hacía de una manera que no parecía natural. No era el típico sonido del viento entre las ramas, sino algo más profundo, como si el mismo bosque estuviera gimiendo de dolor. Pérez fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó, con la mirada fija en la oscuridad que nos rodeaba. Al principio, pensé que simplemente se estaba dejando llevar por la atmósfera del lugar, pero pronto me di cuenta de que todos lo escuchábamos. Era como un lamento lejano, algo que parecía venir de muy dentro de la sierra. Nadie dijo más. Nos limitamos a quedarnos en silencio, tensos, hasta que finalmente el cansancio nos venció. El segundo día fue peor. La niebla apareció temprano, envolviendo todo en una capa densa y húmeda. Apenas podíamos ver a unos metros delante de nosotros. Seguimos caminando, guiados solo por nuestras brújulas, pero la sensación de estar perdidos era innegable. Muñoz, que siempre había sido el más decidido, empezó a dudar de nuestra ruta. Intentamos mantenernos juntos, pero la niebla jugaba trucos en nuestra mente. A veces sentía que había algo moviéndose entre los árboles, sombras que desaparecían cuando las miraba directamente. «No estamos solos aquí», murmuró Ortega, mirando hacia la espesura. Lo ignoramos, o más bien, intentamos ignorarlo. Pero conforme el día avanzaba, la sensación de que algo nos acechaba se hacía más fuerte. Y entonces ocurrió lo que rompió lo poco que quedaba de nuestra calma: encontramos un cadáver. Estaba semioculto entre la maleza, con las manos torcidas en ángulos imposibles, como si hubiera luchado contra algo antes de morir. Su rostro. Dios, su rostro estaba congelado en una expresión de terror puro. Pero no fue eso lo peor. Su cuerpo estaba parcialmente devorado, como si algo grande y fuerte lo hubiera desgarrado. No parecía un animal. Las marcas en la piel eran precisas, casi humanas. Muñoz se arrodilló junto al cuerpo, tratando de identificar al hombre, pero su uniforme no tenía insignias visibles. Mientras lo examinaba, el viento volvió a soplar, trayendo consigo ese mismo lamento de la noche anterior, pero ahora más fuerte, más cercano. «Nos vamos», dijo el sargento, su voz tensa. «Esto no es lo que esperábamos». Intentamos regresar, pero todo en la sierra parecía conspirar en nuestra contra. Caminábamos en círculos, cada paso más desesperado que el anterior. La niebla se hacía más espesa, y el sol, si es que alguna vez había salido, ya no era visible. El tercer día, Ortega desapareció. Estábamos avanzando lentamente cuando, de repente, ya no estaba con nosotros. No escuchamos nada, ni un grito, ni el crujido de ramas. Simplemente se desvaneció. Buscamos durante horas, gritando su nombre, pero la sierra se tragó nuestros gritos sin devolver ningún eco. La noche cayó rápidamente, y con ella, la verdadera pesadilla comenzó. Mientras tratábamos de encender un fuego para mantener el frío a raya, escuchamos algo moviéndose entre los árboles. Era un sonido pesado, un crujido de ramas y hojas que indicaba que algo grande, estaba merodeando cerca. Nos levantamos de inmediato, armas listas, pero no podíamos ver nada más allá de la maldita niebla. Y entonces, lo vimos. No sé cómo describirlo sin que parezca una locura. Era una figura alta, delgada, con brazos larguísimos que colgaban de su cuerpo como si no tuviera huesos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, dos puntos rojos que parecían observarnos con una mezcla de hambre y desprecio. Tenía una especie de cuernos o astas retorcidas que emergían de su cabeza y su piel era pálida, casi translúcida. Cuando lo vi por primera vez, pensé que estaba alucinando, pero el pánico en los ojos de mis compañeros me confirmó que no era el único. «¡Fuego!», gritó Muñoz.
Disparamos todos a la vez, pero era inútil. La criatura no parecía afectada. Se movía con una velocidad imposible, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiéramos apuntar correctamente. Pero no se fue. Lo sabíamos. Nos estaba jugando, cazándonos, disfrutando de nuestro terror. El resto de la noche fue una tortura. No pudimos dormir. Cada sonido, cada crujido nos ponía al borde del abismo. Rivas empezó a perder la cabeza. Lo vi hablando solo, murmurando cosas incoherentes sobre sombras que lo seguían, que lo llamaban por su nombre. A la mañana siguiente, lo encontramos muerto, colgado de un árbol con su propia cuerda. No había señales de lucha. Simplemente se había rendido. Para entonces, solo quedábamos tres, Muñoz, Pérez y yo. Desesperados, decidimos abandonar todo e intentar salir de la sierra a pie, sin seguir ningún rumbo fijo, solo alejándonos de esa maldita zona. Pero no importaba cuánto camináramos, la niebla siempre estaba ahí, cubriéndolo todo, como si el bosque mismo no quisiera dejarnos ir. Esa misma tarde, Pérez desapareció de la misma manera que Ortega. Solo quedábamos Muñoz y yo, y sabíamos que no tardaríamos en seguir el mismo destino. Fue esa noche cuando lo vi de nuevo. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver los detalles de su rostro. O lo que debía ser un rostro, porque lo que tenía delante no era humano. Su boca era enorme, llena de dientes afilados, y un olor nauseabundo emanaba de su cuerpo, como carne podrida. Muñoz abrió fuego de nuevo, pero yo sabía que no servía de nada. La criatura lo atacó antes de que pudiera reaccionar. Lo vi caer al suelo, desgarrado, mientras ese ser devoraba su carne con una ferocidad que no he visto ni en los animales más salvajes. No sé cómo logré correr, cómo pude mantenerme con vida, pero corrí. Corrí sin mirar atrás, sin saber hacia dónde, solo con la esperanza de que ese monstruo no me siguiera. No sé cuántos días estuve vagando por la sierra, pero al final me encontraron, deshidratado, al borde de la muerte. Cuando regresé al cuartel, nadie me creyó. Dijeron que fue el estrés, que la sierra puede jugar malas pasadas a la mente. Pero yo sé lo que vi. No puedo olvidar esos ojos rojos, esa hambre insaciable. El Wendigo, como algunos lo llaman, aún está ahí, en la sierra, esperando su próxima presa. Y cada noche, en mis sueños, puedo sentir su aliento frío en mi nuca, esperando el momento para reclamarme. Porque sé que no escapé realmente. Nadie escapa del Wendigo. Territorio maldito. Era 1996, una misión rutinaria en la selva del sur de Chile. Yo era un soldado raso, parte de una unidad de reconocimiento del ejército, pero aquel día marcó mi vida de una manera que jamás podré olvidar. Si alguien me hubiera advertido lo que ocurriría en ese lugar, habría desertado sin pensarlo dos veces, pero ¿quién iba a creerlo? ¿Cómo podríamos imaginar que la oscuridad que nos esperaba no era humana? No estábamos preparados para lo que vendría. Nuestro pelotón fue asignado a patrullar una región remota, cerca de una frontera montañosa, conocida por su densa vegetación y terreno traicionero. El objetivo era claro, explorar el área, asegurar que no hubiera actividad ilegal de contrabando o movimientos paramilitares. Pero desde el principio, todo se sintió diferente. La primera advertencia llegó del viejo sargento Ortega, un hombre curtido por más de 25 años en el ejército, alguien que rara vez mostraba emociones. Mientras revisábamos los mapas antes de partir, lo vi observando el terreno con una mezcla de preocupación y miedo. Se me acercó en silencio y susurró, casi como si no quisiera que los demás lo oyeran. Este lugar no es como los demás. Hay historias que los lugareños cuentan sobre el Cerro Malalue, no deberíamos ir allí. Lo miré extrañado. Ortega nunca fue de creer en leyendas ni supersticiones, pero había algo en su mirada que me incomodó profundamente. Sin embargo, las órdenes eran órdenes. Debíamos movernos. El primer día en la jungla fue agotador, aunque aparentemente normal. Avanzamos con dificultad a través de la densa maleza, el suelo resbaladizo y cubierto de hojas podridas que desprendían un olor nauseabundo.
A medida que el sol caía, un manto de oscuridad absoluta se apoderaba del lugar y con él, el silencio. Ni siquiera el sonido de los animales nocturnos parecía quebrar esa opresiva calma. Esa noche, establecimos un campamento temporal al borde de una quebrada. La humedad era sofocante y el calor asfixiante. El ambiente se sentía espeso, como si el mismo aire nos envolviera en una especie de asfixia invisible. A pesar del cansancio, me costaba dormir. Sentía una inquietud creciente, como si algo o alguien nos estuviera observando desde las sombras de la selva. A la mitad de la noche, me desperté sobresaltado por un ruido extraño, un susurro que parecía moverse entre los árboles. No podía identificar si venía del viento o de algo más. Me quedé inmóvil, con el fusil a mi lado, agudizando el oído. Entonces, lo escuché de nuevo. Era como un murmullo, pero no en español. Parecían palabras antiguas, guturales, mezcladas con el sonido de las ramas al moverse. Miré a mi alrededor y noté que no era el único que lo había escuchado. Ortega estaba despierto, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. Se levantó lentamente y se acercó a mí. «Es ella», susurró apenas. «La bruja de Malalue». Al día siguiente, el ambiente entre nosotros era tenso, como si todos supiéramos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que algo iba terriblemente mal. La selva se volvía cada vez más hostil a medida que nos adentrábamos más en territorio desconocido. Los mapas parecían inútiles, como si la geografía misma del lugar hubiera cambiado. Senderos que debían llevarnos al siguiente punto de encuentro simplemente desaparecían, y la brújula comenzaba a fallar. Una de las cosas más perturbadoras fue que la selva, que antes estaba llena de los sonidos habituales de la naturaleza, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Ni un solo pájaro, ni un insecto. Solo nuestras pisadas crujientes y la pesada respiración de los hombres. Era como si algo, una presencia, hubiera ahuyentado toda vida del lugar. Para la tercera noche, las cosas comenzaron a salirse de control. Uno de nuestros compañeros, el cabo Ramírez, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras que lo observaban desde el borde de nuestra vista, siempre al acecho, siempre en silencio. Al principio pensamos que estaba alucinando por el agotamiento, pero pronto otros comenzaron a decir lo mismo. Yo mismo vi algo esa noche, una sombra alta, encorvada, que se deslizaba entre los árboles a una velocidad imposible. No hacía ruido, pero cada vez que la veía, una oleada de frío recorría mi espalda. La situación empeoró cuando Ortega cayó enfermo. Parecía un simple resfriado al principio, pero su estado empeoró con rapidez. Comenzó a delirar, diciendo cosas incomprensibles. Lo más aterrador era que, en su fiebre, repetía una y otra vez el nombre de la bruja, como si estuviera hablando con ella directamente. Esa noche, mientras los demás intentaban descansar, me quedé a su lado. En un momento, agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Nos observa, está cerca», me dijo con los ojos vidriosos. «¿Quiere que nos vayamos o que nos quedemos para siempre?» No pude responderle. La verdad era que yo también sentía que algo nos acechaba, algo mucho más peligroso que los animales salvajes o los rebeldes que buscábamos. Esa noche, Ortega murió. Nunca había visto a un hombre morir de esa manera. Su piel se tornó gris, como si hubiera sido drenado de toda su sangre, y su expresión se congeló en un rictus de puro terror. Los médicos del pelotón no podían explicarlo, simplemente dijeron que había sido una infección, pero nadie lo creía. El día después de su muerte fue el punto de quiebre. Decidimos abandonar la misión y regresar a la base, pero no importaba cuánto camináramos, parecía que no avanzábamos. El terreno se volvía más difícil, las sombras en la selva más amenazantes. La sensación de ser observados era insoportable. Entonces ocurrió lo peor. Una tarde, mientras cruzábamos un arroyo estrecho, escuchamos un grito desgarrador. Uno de los soldados, Figueroa, había desaparecido en medio del grupo. Todo pasó en segundos. Lo vi de pie al borde del arroyo,
y luego, como si algo lo hubiera jalado con una fuerza inhumana, simplemente desapareció en la oscuridad de la vegetación. No pudimos encontrarlo, solo escuchamos sus gritos, que se desvanecieron en el aire. Intentamos seguir su rastro, pero era inútil. Estábamos atrapados. No había otra palabra para describirlo. La selva nos había cerrado el paso, y cada intento por salir solo nos llevaba más profundo en ese infierno verde. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Los susurros regresaron, más fuertes, y las sombras parecían acercarse cada vez más. Una madrugada, mientras vigilaba el campamento, vi algo que jamás olvidaré. A la luz tenue de una luna escondida entre las nubes, vi una figura de pie, apenas a unos metros de mí. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en mechones largos y enmarañados. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos. No emitía sonido, pero la vi alzar una mano y señalarme. En ese momento, un frío indescriptible recorrió todo mi cuerpo, paralizándome. Quise gritar, pero no pude. Solo la observé, inmóvil, hasta que desapareció en la niebla. A la mañana siguiente, decidí que no importaba lo que los demás dijeran, yo me iría de allí. Prefería enfrentar una corte marcial antes que quedarme en ese lugar maldito. Junto con 2 compañeros, intentamos tomar un camino distinto, pero al caer la tarde, llegamos al mismo lugar donde habíamos comenzado. Era como si la selva misma se estuviera burlando de nosotros. Finalmente, tras lo que parecieron días eternos, encontramos un grupo de rescate. Habíamos estado desaparecidos más tiempo del que pensábamos. Nos dijeron que llevábamos casi 2 semanas sin comunicación, cuando para nosotros habían sido apenas unos días. Solo 5 de los 12 que entramos en la selva salimos con vida. Nunca encontramos los cuerpos de los otros. La investigación oficial concluyó que el terreno y las condiciones climáticas extremas habían sido las responsables de las muertes y desapariciones. Pero los que sobrevivimos sabemos la verdad. No era el clima ni la selva. Era ella, la bruja. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Algunas noches, en la quietud de mi casa, juro que puedo escuchar esos susurros y a veces, en la oscuridad, siento su mirada, esperando, vigilando, como lo hizo en la selva. La montaña. Era el año 1978. La dictadura en Chile nos había llevado a participar en una misión que, en teoría, no debía durar más de unos días. Éramos un pequeño grupo de soldados, hombres duros y curtidos en el frío de la montaña, pero ese invierno, en las montañas del norte, el clima había decidido darnos una prueba diferente. Durante 3 días, una tormenta incesante nos atrapó en las faldas de esas colinas. Nadie hablaba mucho sobre lo que hacíamos ahí, pero sabíamos que estábamos en terreno hostil, terreno que no estaba hecho para nosotros. La nieve caía con una violencia que pocas veces había visto. El viento aullaba de noche y su silbido se colaba en nuestros refugios improvisados, casi como si la montaña misma se estuviera burlando de nosotros. Teníamos suficiente comida, aunque el frío hacía que todo pareciera poco. El café que hervíamos en nuestros termos apenas lograba calentar las manos entumecidas. El cansancio comenzaba a pesar y algunos de nosotros ya no sabíamos si los crujidos que oíamos por la noche eran el hielo moviéndose o algo más. El 4.º día, la tormenta finalmente comenzó a ceder. El cielo gris apenas dejaba filtrar un débil rayo de luz, pero esa pequeña ventana nos dio la esperanza de que pronto podríamos salir de ese infierno congelado. El comandante había estado en contacto con la base a través de la radio y se suponía que el rescate llegaría en cualquier momento. Solo faltaba aguantar un poco más. Pero entonces ocurrió lo impensable. En nuestra unidad había un soldado llamado Ramírez. Era joven, uno de los nuevos, pero tenía ese aire de invencibilidad que todos perdemos tarde o temprano. Había estado extraño desde que llegamos a la montaña, más callado de lo habitual, y lo noté porque solíamos hablar mucho durante las guardias. En algún momento, dejó de hacer contacto visual con cualquiera de nosotros y sus respuestas se volvieron cortas, casi monótonas.
Pensé que quizá era el frío o el aislamiento, cosas que pueden desgastar incluso a los mejores. Sin embargo, no era eso. Había algo más. Aquella mañana, uno de los soldados dio la alarma. Ramírez no estaba en su saco de dormir. Su rifle y equipo seguían ahí, pero él no. Lo primero que pensamos fue que había salido a orinar y que quizás se había desorientado en la nieve, pero la tormenta ya había cesado. No había razón para que no hubiese vuelto. Organizamos una pequeña búsqueda por los alrededores, confiando en que lo encontraríamos pronto. Mientras caminábamos entre las rocas, sentí un peso en el pecho, una sensación extraña que no se podía explicar solo con el frío. Finalmente, lo encontramos. Estaba de pie, al borde de un precipicio. La nieve lo rodeaba, pero él parecía ajeno a todo, como si ni siquiera sintiera el hielo bajo sus botas. Su mirada estaba perdida en la inmensidad del vacío. Mis instintos de soldado me dijeron que algo no estaba bien y ordené a los demás que no se acercaran demasiado. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero no respondía. Cuando finalmente decidí acercarme, solo para intentar razonar con él, fue cuando lo escuché. Una risa. Al principio baja, como un susurro, pero luego se fue haciendo más fuerte. No era una risa normal. Había algo en ese sonido que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Parecía venir desde lo más profundo de su garganta, pero al mismo tiempo no parecía suya. Era como si la montaña misma se riera a través de él. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo horrible estaba por suceder. Los demás miraban, congelados en el lugar, incapaces de entender lo que estaban viendo. Ramírez siguió riendo, y luego, en un movimiento que me pareció demasiado fluido para alguien en su estado, se lanzó al vacío. No intentó salvarse, no gritó. Solo desapareció entre las rocas y la nieve, como si la montaña lo hubiera reclamado. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Nadie se movió por lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente lo hicimos, solo fue para retroceder, alejarnos de ese precipicio como si de alguna manera estuviéramos evitando caer también. Sabíamos que su cuerpo estaba allá abajo, destrozado entre las piedras, pero nadie quiso ir a buscarlo. La radio seguía emitiendo estática, el rescate no había llegado, y nos quedamos en ese lugar, atrapados con una sombra que ya no nos dejaría en paz. Durante las horas siguientes, algo comenzó a cambiar en el grupo. Los rostros de mis compañeros se volvieron más pálidos, más tensos. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero era obvio que todos lo sentíamos. Algo no estaba bien en ese lugar. La risa de Ramírez seguía resonando en mi cabeza y aunque intenté sacármela, no podía. Por la noche, cuando me tocó la guardia, sentí que no estaba solo. El viento ya no aullaba como antes. Ahora susurraba. Era un sonido suave, constante, y al principio pensé que era solo mi imaginación. Pero mientras más lo escuchaba, más me convencía de que esos murmullos no eran naturales. Cada vez que giraba la cabeza, tenía la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Sentía un peso en el aire, una presencia invisible que parecía moverse justo fuera de mi vista. Incluso el frío había cambiado. Ya no era simplemente helado, era opresivo, como si la montaña intentara absorber todo el calor que me quedaba. Empecé a preguntarme si había algo en esa montaña que nos estaba afectando. Algo antiguo, más viejo que cualquiera de nosotros y mucho más peligroso. El comandante nos había dicho que la zona estaba llena de historias indígenas, leyendas sobre espíritus y criaturas que habitaban en las montañas, pero en su momento lo habíamos tomado como superstición. Ahora, ya no estaba tan seguro. A la mañana siguiente, otro de los soldados, Pérez, comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba temblando, aunque el frío no había empeorado. Sus ojos parecían vacíos y murmuraba cosas ininteligibles. Intentamos sacarle alguna palabra coherente, pero solo repetía que algo nos estaba observando. Que ellos venían por nosotros. No explicó quiénes eran ellos, pero su voz, cargada de un miedo inexplicable, se quedó grabada en mi mente. Durante esa tarde, comenzaron a pasar cosas más extrañas. Las radios dejaron de funcionar.
Las brújulas giraban sin control. Algunos de los hombres aseguraban haber visto sombras entre los árboles, moviéndose rápido, demasiado rápido. Al principio lo atribuí al cansancio, pero no tardé en notar que también yo veía esas formas oscuras que parecían vigilar, escondiéndose justo en los límites de nuestra visión. El último día antes de que llegara el rescate fue el peor. Los susurros ya no eran solo ruido en mi cabeza. Eran palabras. Susurros que parecían venir de todas partes a la vez, hablándome, riéndose, llamándome por mi nombre. Podía sentir cómo la cordura comenzaba a escurrirse de mí, como si cada minuto que pasaba en ese lugar me arrancara un poco más de mí mismo. Me di cuenta de que no solo era Ramírez el que había caído bajo la influencia de lo que fuera que vivía en esa montaña. Todos estábamos siendo cazados, de alguna manera. Finalmente, al mediodía, el helicóptero llegó. Cuando vi el rotor levantando la nieve y escuché el ruido ensordecedor de las hélices, fue como si un peso se levantara de mi pecho. Nos fuimos rápido, casi sin mirar atrás, dejando el cuerpo de Ramírez entre las rocas, enterrado en la nieve y el misterio. Nadie habló en el helicóptero de vuelta. Nadie quería admitir lo que habíamos visto, o peor aún, lo que habíamos sentido. Días después, ya en la base, algunos trataron de justificar lo ocurrido. El aislamiento, el frío extremo, incluso el miedo. Pero yo sabía, en lo más profundo, que eso no explicaba nada. La montaña nos había llamado, y aunque la habíamos dejado atrás, yo sabía que una parte de mí se había quedado allá, perdida junto a Ramírez y a esos susurros. Desde entonces, he evitado las montañas. A veces, en las noches frías, aún escucho su risa. Y cuando cierro los ojos, siento el viento helado de ese lugar, susurrándome, recordándome que en las alturas no estamos solos. Algo nos espera, siempre observando. Algo que solo algunos pocos hemos sentido, y de lo cual nunca podremos escapar del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.